La Agenda 2030 se presenta como un plan de acción para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo conjunto. Una ambiciosa agenda que se propone acabar con la pobreza de aquí al 2030 y promover una prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección ambiental para todos los países. Esto es una cantidad enorme de buenas intenciones, pero que tiene cosas que no se dicen. Entonces lo que vamos a compartir ahora es apenas una parte, no nos da el programa, de una conversación que tuvo alguien que conocemos muchos, que seguimos justamente su trayectoria y que en algún punto ya lo hemos descubierto del lado correcto, Pablo Muñoz Iturrieta. Él tiene, bueno, como ya se ha comentado, una trayectoria grande, con doctorados, con, digamos, estudios muy en profundidad, y el padre Javier Olivera Rabasi. Esto es parte de esa charla que ha generado también revuelo en mucha gente que lo ha escuchado con atención, y algunos hasta pueden pensar que es una exageración. Lo que le pedimos es a cada uno que lo escuche con cuidado. Esto es solamente, principalmente, la palabra de Pablo Muñoz Iturrieta, que está en estos días, justamente, batallando sobre esto en México, con, afortunadamente, una muy buena respuesta por parte de la comunidad mexicana y en especial de gente joven. Así que eso es altamente estimulante. Bueno, compartamos entonces la primera parte de lo que vamos a compartir antes de que termine el programa, de Pablo Muñoz Iturrieta, hablando de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda que viene básicamente en preparación hace muchas décadas. No hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo al respecto. Es una agenda que uno comienza, como la mayoría de la gente, simplemente por curiosidad, muchas veces por tratar de formarse. Yo en los años 90 comencé a leer asiduamente, semanalmente, una cadena de emails que mandaba un sacerdote argentino, el padre Claudio Zanauja, que eran noticias globales acerca de las Naciones Unidas y lo que estaban haciendo las distintas dependencias, pero especialmente él lo hacía desde el punto de vista de denunciar la imposición global del aborto, de la ideología de género, de la educación sexual integral, de muchos otros temas de las uniones homosexuales que se estaban elaborando a partir de las Naciones Unidas y se imponía, por así decir, en el resto de los países del mundo, se pretendía imponer. Eso fue como yo comencé, siempre por una cuestión de curiosidad, me interesaba mucho durante la secundaria y obviamente a partir de los 15 años en adelante. En el año 95 yo tenía 13 años, participé en una conferencia que dio el doctor Escala, Jorge Escala, hablando de la educación sexual integral y de la ideología de género. Yo todavía me acuerdo, hablaba de la ideología de género, de educación sexual integral. Obviamente que en Argentina no sé qué es eso, ¿no? Como que increíble las cosas que pasan en otro mundo, y son cosas que son muy actuales hoy en día y que se terminaron cumpliendo. Una vez en la misma universidad haciendo el doctorado en filosofía política, obviamente estudiando toda la relación de la filosofía con las relaciones internacionales, yo mencionaba en la otra conferencia los estudios que tuve que hacer sobre la Escuela de Salamanca, sobre los orígenes del derecho internacional, los fundamentos de la misma filosofía política, de los derechos humanos. De hecho, dentro de mi doctorado en filosofía política, la subcategoría, por así decir, de mi doctorado es derechos humanos, porque yo hablé en relación a la libertad religiosa y la libertad de los padres con respecto a la educación de sus hijos, la libertad religiosa en la vida pública, y especialmente desde una perspectiva tomista y una perspectiva como la que se elaboró en la Escuela de Salamanca con Francisco de Vitoria y tantos otros pensadores. Y obviamente que en el año 2015 se promulgan estos objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Estando uno en Canadá, estando uno estudiando en la universidad canadiense con un gobierno progresista, ultra progresista como el de Justin Trudeau, obviamente que esto tuvo un impacto muy grande porque el mismo gobierno de Canadá dijo, estos van a ser nuestras guías de gobierno. Y es ahí cuando yo me alarmo enormemente. En realidad esto no es nada nuevo. Yo recuerdo haber leído estos objetivos allá por el año 2015 y realmente darme cuenta de que todo lo que el padre Zanauja denunciaba en sus emails, en sus noticias globales, que luego lo retoma Notivida, es el trabajo que viene siendo Notivida en la Argentina, estaba todo ya dicho. Estaba todo ya dicho en los años 90, en principio de los años 2000. No hay absolutamente nada nuevo.
Pero una cosa que yo le agradezco enormemente al padre Sanahuja por los emails y por los libros que él escribió y tuve la oportunidad de, voy a decir de estudiar, no son libros que yo leí, los estudié, los leí, los releí. Entonces yo quiero empezar en primer lugar recomendando 3 libros para entender bien qué es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. El primer libro que quiero recomendar se llama, de hecho, El Desarrollo Sustentable, la Nueva Ética Internacional. En este libro, el padre Sanahuja explica lo que es el desarrollo sustentable. Recordemos que la Agenda 2030 tiene 17 objetivos para el desarrollo sustentable. Y en este libro, el padre desmenuza absolutamente todos los artículos que han salido de las dependencias de las Naciones Unidas, donde hablan de cada uno de los objetivos. Ahora bien, el padre Sanahuja no escribió, o sea, tal vez me equivoco, pero él no escribió este libro para desmontar la Agenda 2030, claro, para desmontar cada uno de los objetivos. Simplemente las Naciones Unidas lo que hicieron es resumir absolutamente todo ese contenido ideológico doctrinal en una Agenda 2030 y 17 objetivos que coincidentemente el padre Sanahuja, por otra parte, los había denunciado ya, los venía denunciando en los últimos 20, 30 años. Entonces, este libro me parece importantísimo. El segundo libro es escrito por un profesor de filosofía política de la Universidad de Lovaina, el padre Michel Chuyans, muy importante también porque él fue el embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, enviado por Juan Pablo II, y escribió un libro como fruto de su experiencia que él vivió en las Naciones Unidas, que se llama La cara oculta de la ONU. Es un libro importantísimo porque ahí demuestra que, en definitiva, los objetivos principales de las Naciones Unidas son el control poblacional, el aborto, la ideología de género, la educación sexual, las uniones homosexuales y especialmente el crear un nuevo orden mundial. El padre Chuyans, él dice lo siguiente: el peligro más grande para el cristianismo desde el siglo IV, cuando fue el arrianismo, es el nuevo orden mundial. Es interesante porque yo recuerdo haber leído esa frase en este libro. Yo lo primero que me pregunté es lo siguiente: entonces la iglesia tendría que hacer un concilio, claro, con respecto al nuevo orden mundial. Hemos tenido la revolución bolchevique, hemos tenido la revolución protestante, hemos tenido todo el problema de los albigenses allá por el siglo XI y XII, tuvimos la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Es decir, no es que hayan pasado cosas accidentales entre medio, han pasado cosas tremendas entre medio para la historia de la humanidad y la historia de la iglesia, pero sin embargo el nuevo orden mundial es el peligro más grande. Y el nuevo orden mundial es lo que vamos a ver ahora, es la Agenda 2030, en definitiva. Y el tercer libro, uno dice que no hay que recomendar libros propios, pero los voy a recomendar pues simplemente porque yo he venido estudiando este tema de hace muchos años y simplemente en este libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, lo que hago es tomar uno de esos aspectos de la Agenda 2030, que es el reseteo o reformateo cultural que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. En definitiva, ese es el objetivo de mi libro. Centrarse específicamente en esta revolución cultural que se profundiza cada día más y se manifiesta especialmente en la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable. Entonces, la Agenda 2030 es básicamente un plan internacionalista, un plan globalista que busca en los hechos, en cuanto a los hechos, suplantar la soberanía de las naciones, sus constituciones, eliminar las constituciones y erigirse en principio y guía de toda decisión que se tome y que tienen como fin fundamental, y esto es importantísimo, el objetivo fundamental es imponer el aborto en el mundo, el control poblacional, la ideología de género como nuevo paradigma para entender al ser humano y que a su vez pone a la ecología, no a la persona humana, como el fundamento de toda decisión política. La Agenda 2030 a mí me llevó mucho tiempo poder entenderla y poder decir fácilmente, que suena muy fácil en una oración, cuál es realmente el objetivo principal. Aquí hay varios elementos que podríamos mencionar, pero los voy a profundizar en un momento. En primer lugar, suplantar la soberanía de las naciones. Es decir, en los países en que una de las cuestiones que estos grandes ideólogos de las Naciones Unidas han visto es que no es fácil cambiar la constitución de un país. Lo que se hizo en Chile es un caso excepcional, lo lograron en Chile. Y en Chile, lamentablemente, la constitución que se va a crear va a ser una constitución totalmente progresista, una constitución en la cual se va a ver, en cuanto a la ley, plasmado toda la ideología posmodernista, por ejemplo. Lamentablemente para el pueblo chileno, o sea, el Chile como un gobierno constitucional lo van a destruir totalmente, pero sin embargo en otros países tal vez no van a lograr cambiar la constitución, lo que han hecho es la vamos a suplantar por algo superior, lo cual también desde el punto de vista legal es algo anticonstitucional, no se puede hacer algo así, como vamos a ver en algunos ejemplos en un momento. Otro fin fundamental es imponer el aborto en el mundo. El control poblacional lo distinguí yo en la definición porque no es lo mismo. Una cosa es, por ejemplo, hacer campañas de anticoncepción, como se están haciendo en Colombia, en Argentina, en tantos otros países,
y otra cosa es imponer el aborto para los casos en los cuales la anticoncepción no funcione. Otro ejemplo u otra situación es imponer el aborto para realmente llevar un control de la natalidad. No es lo mismo. Hay muchas personas, por ejemplo, que están a favor del aborto, pero ellos dicen, y lo cual está mal, obviamente, pero ellos dicen, bueno, para casos de violación, para casos en los que la mujer no pueda, que sea pobre, eso es un modo de promover el aborto, el cual está muy mal, pero hay otro modo de promover el aborto que es simplemente para controlar y disminuir la población mundial, lo cual es mucho peor porque estamos hablando de un genocidio. Entonces, en cuanto a la malicia, es una malicia mucho más intensa la que se manifiesta en la Agenda 2030. Y luego, la ideología de género como un nuevo paradigma para entender al ser humano. ¿Por qué es eso? Porque, en definitiva, la ideología posmoderna, que es la ideología que está de fondo en todo este desarrollo político dentro de las Naciones Unidas, niega la realidad de la naturaleza humana, la realidad de los universales, niega la realidad del ser humano como un ser racional, como un ser pensante, y por lo tanto es a partir de los sentimientos que cada uno de nosotros se debe constituir en ese género, cualquiera que sea de los 500.000 géneros que andan dando vueltas por las redes sociales. Uh-huh. Y me parece importantísimo el hecho de que es la ecología, no la persona humana, la que está de fondo como objetivo y como fundamento de toda decisión política. Yo sé que hay mucha gente que le tiene una ternura enorme a los gatos. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, ve una ballena que se encalló en una playa determinada y se le parte el alma y el corazón y es capaz de viajar 10.000 kilómetros para empujar la ballena y volver al mar. Pero, sin embargo, toda decisión política y social debe tener por centro no a la ballenita que se encalló en Playa del Carmen, sino a la persona humana y el bien suyo como un ser espiritual, como un ser racional. Sin, obviamente, dejar de lado, tampoco esto quiere decir que uno tiene que ser cruel con los animales, para nada. Totalmente. Pero una ballena no debe ser el criterio de decisión política para dirigir una nación. O un perro, o un caso que a mí me impactó mucho aquí en Canadá. Recuerdo en Ottawa, un hombre maltrató al perro, al hombre le dieron 5 años de prisión por haber maltratado en la calle. Alguien lo grabó, 5 años de prisión, le han dado una prohibición de por vida de tener animales, 5 años de cárcel. Pero sin embargo, en Canadá hay una guía para los médicos de cómo asegurarse de que si un niño nace vivo durante un intento de aborto, hay que inyectarle una solución salina para después no tener que lidiar con un niño que sale discapacitado por un intento de aborto, por ejemplo. Y eso sí, eso es totalmente legal, eso es un derecho de la mujer, eso obviamente que hay que promoverlo, y hay de aquel que habla en contra del aborto, como un estudiante de la Universidad de Manitoba esta semana que hizo un posteo, estudiante de medicina, perdón, hizo un posteo en las redes sociales acerca del aborto y fue expulsado por ser pro vida. Al menos a partir del texto, lo que uno puede discernir, no solamente el texto de la Agenda 2030, sino de todos los textos, los miles de textos que han salido de las dependencias de las Naciones Unidas en los últimos 25 años, hay una clara referencia como punto final objetivo al tema del control poblacional y del aborto. Después, todas las otras causas, la causa del agua, como vamos a ver en un momento, la causa del clima, la causa del cambio climático, de las lluvias, simplemente se usan como excusa para justificar el aborto en el mundo. Hay una cuestión económica también de fondo. Por un lado tenemos a gente que está ideológicamente poseída y está enfurecida con tratar de imponer el aborto en el mundo, como es el caso de Bill Gates, cuyo padre fue el presidente de Planned Parenthood en los Estados Unidos allá por los años 70, cuando se hizo la Conferencia Mundial de Reducción de la Población en el 74 en Bucarest. Bill Gates, de hecho, él tiene videos donde dice en las entrevistas que el tema del aborto y el control poblacional era un tema de conversación en la familia, y es algo que obviamente el tipo tiene ahora miles de millones de dólares y lo pone al servicio porque es lo que él cree. Pero por otro lado tenés la cuestión financiera también de Planned Parenthood, porque Planned Parenthood saca miles de millones de dólares con el tema del aborto, pero Planned Parenthood, por otro lado, es una de las organizaciones que organizan, valga la redundancia, todas estas reuniones y conferencias internacionales de las Naciones Unidas. Es un sponsor. De hecho, financieramente es uno de los sponsors de las Naciones Unidas. Entonces, Planned Parenthood, al ser un sponsor oficial de las Naciones Unidas y a ser un organismo que pertenece a las Naciones Unidas, tiene un interés gigantesco en que las Naciones Unidas obviamente le dé el negocio del aborto. Es como si yo vendo libros, escribo libros y entonces yo a la vez trabajo en las Naciones Unidas y por medio de la UNESCO digo que todas las escuelas del mundo deben enseñar atrapado en el cuerpo equivocado y deben enseñar las mentiras que te cuentan, y deben enseñar, de paso, como sea amigo el padre Javier, deben enseñar que no te la cuenten los libros, hay que leerlos y nos hacemos millonarios. Eso es en definitiva el negocio que hace y el conflicto de interés enorme que hay detrás de él.
Un tema que yo creo que la gente es importante que lo vea. En Argentina, por ejemplo, Santiago Cafiero, explícitamente afirmó que la Agenda 2030 es la que manda. El compromiso de Argentina con la Agenda 2030 es una política de Estado que está por encima de los gobiernos de turno. Y pongo este ejemplo de Argentina, pero podríamos poner el ejemplo de Canadá, el ejemplo de Chile con Piñera, podríamos dar el ejemplo de Colombia, el ejemplo de México, el país del mundo, el ejemplo de España. Es decir, la Agenda 2030 hoy es el principio que rige, en definitiva, todas las decisiones políticas que se hacen en cualquier país de la Tierra que ustedes miren, lamentablemente. ¿Y quién la plantea? ¿Quién comenzó con la Agenda 2030? Eso es una pregunta interesantísima porque el primero que plantea la Agenda 2030 es David Rockefeller en la Conferencia del Cairo en el año 1994. Y hubieron varios intentos de agenda. Primero estuvieron los principios para la agenda, necesito el año 2000, la Agenda 21, ahora hablan de la Agenda 2030. Se ha ido postergando porque obviamente que no estaba dado el momento social para poder imponerla. La Fundación Rockefeller, históricamente, y la familia Rockefeller, ha sido el alma detrás, al menos en el siglo XX, de esta nueva reordenación mundial. De hecho, es la Fundación Rockefeller la que alrededor del año 1921 crean la Liga de las Naciones, porque ellos usan ese principio kantiano de que si todos somos un solo país, ya no va a haber guerra. Es la paz de la tierra, ¿no? Es la promesa de la paz del anticristo que siempre denuncia el gran padre Leonardo Castellani, que ahí lo veo atrás. Pero, por ejemplo, ellos fundan la Liga de las Naciones. Cuando viene el debacle de la Segunda Guerra Mundial, obviamente tienen que ser borrón y cuenta nueva porque fue una estafa la Liga de las Naciones, y en el mismo edificio, con la misma gente, fundan las Naciones Unidas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual es una organización malnacida desde el comienzo. Y eso fue algo que yo lo pude palpar directamente estudiando un pensador, un filósofo católico, mientras estaba haciendo el doctorado. Como era el tema de derechos humanos, tuve que leer cantidad de documentos previos a la elaboración de lo que fue la Carta Universal de los Derechos Humanos del año 48, y es Jacques Maritain, que él, de paso, enseñó aquí en Canadá, fue profesor de filosofía en Canadá, fue embajador de Francia ante los Estados Unidos, y leyendo realmente todo el trasfondo filosófico de fondo, era un trasfondo obviamente masónico, totalmente secularizante. De hecho, el mismo Maritain habla de que es necesario en el mundo establecer una fe secular, que es necesario... Podríamos hablar de eso en otro momento, pero es realmente terrible la propuesta que él propone en esa época de su vida, que está en El hombre y el Estado, creo que es el nombre en español de ese libro, donde propone una fe secular, que hay que dejarle de lado la religión en privado y en público. Los niños tienen que profesar esa nueva fe del Estado, de los derechos humanos, una propuesta totalmente masónica. Y luego, durante ese proceso, es una historia complicada por todos los agentes que hay, pero por ejemplo los miembros de la Escuela de Frankfurt, como son las voces autorizadas a nivel mundial de la sociología mundial, los incorporan dentro de todo este replaneamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso también esa infiltración marxista o de la nueva izquierda dentro de las Naciones Unidas. Tenemos las grandes conferencias, atrás de las cuales siempre estuvo Planned Parenthood, las grandes conferencias mundiales de las Naciones Unidas. Tenemos en el año 2006 los principios de Yogyakarta, en el año 2009, como las naciones de la Tierra no estaban implementando esto porque decían, bueno, no tenemos la gente, no tenemos el dinero, no hay ONGs ahí que se dediquen a esto. Hay ONGs para el terrorismo, por ejemplo en la Argentina, las Madres Plaza de Mayo, pero no hay una ONG que se dedique a las cuestiones de género, de sexo. Claro. Y entonces es cuando se funda el Club de los Buenos, ya que preguntas de personajes con nombre y apellido. Se juntan los multimillonarios más poderosos de la Tierra, entre los cuales estaba Bill Gates, Warren Buffett, estaba George Soros, Rockefeller, miembros de la Fundación Ford, y ellos deciden entonces poner en práctica por medio de donaciones gigantescas. Ellos comienzan lo que ahora en la filosofía política se llama la filantropía capitalista. Es un modo básicamente primero de lavar dinero y de blanquear dinero y de evitar pagar impuestos por medio de donaciones de miles de millones de dólares a fundaciones propias que ellos se arman para no tener que evitar pagar impuestos. Y por otro lado, esas fundaciones funcionan como mecanismos para, por medio del activismo social, implantar una ideología, puede ser el feminismo, puede ser el aborto, las uniones homosexuales, las leyes de identidad de género en todos los planetas de la Tierra, en todos los países del planeta Tierra. Entonces, a partir del 2009 comienza, de hecho está el año 2010 dentro de los estudios de la filosofía política como el año en el que hay un quiebre entre el activismo social dentro de las universidades y el activismo social práctico
en el terreno político y en el campo de la acción en todo el mundo. Porque a primera vista parece ser que el logro de cada objetivo es una tarea noble. ¿Quién va a estar en contra del fin de la pobreza, de que no haya hambre, salud y bienestar, educación de calidad? Bueno, las 5 ahí ya es cuestionable porque comienza a hablar de una cuestión ideológica. Pero ¿quién está en contra del agua limpia, por ejemplo? ¿Quién está en contra de que haya trabajo decente y crecimiento económico? ¿Quién está en contra, por ejemplo, de que se salven las ballenas en el objetivo 14? Aquí hay un problema serio realmente, porque detrás de cada objetivo, y especialmente detrás de la palabra sostenible o sustentable, hay toda una historia y una ideología anticristiana y antinatural muy clara, que es lo importante que hay que rescatar. Y eso yo, gracias al padre Claudio Sanahuja y toda la investigación exhaustiva que él hizo de la palabra sustentable o sostenible, la traducen mal en realidad porque tendría que ser sustentable, es una palabra peligrosísima, porque en definitiva lo que plantea es que para que el mundo sea sustentable lo que tenemos que hacer es eliminar personas. La Organización Mundial para la Salud publicó un artículo en el año 2018 que se llama Género, Salud y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este artículo es revelador, es un artículo oficial, porque ahí se afirma que la educación sexual integral es una de las herramientas fundamentales para lograr los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sustentable. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la ESI, la educación sexual, con el agua potable, con los ecosistemas, con la vida submarina, con la ballena que se encalló en la playa, con los pingüinos, con la energía solar? ¿Qué tiene que ver? La educación sexual integral es la manera más efectiva para lograr el control poblacional. ¿Por qué? Porque ya no vamos a necesitar un gulag para matar gente. No hace falta hacer un genocidio ruandés para matar 1 millón de personas o el caso de los armenios. Simplemente aquí, con una mentalidad anticonceptiva y abortiva en los niños, es el modo más eficiente para eliminar la población, porque es la población el enemigo del agua potable, el enemigo de las ballenas, el enemigo de los pingüinos, del ecosistema. Es interesante. Entonces, la educación sexual integral, por eso yo lo repito muchas veces a los padres, les digo, la educación sexual integral es algo a lo cual no deben exponer a sus hijos, porque hay todo un plan ideológico de fondo y en mi libro lo explico muy bien y lo fundamento con muchísimos documentos, hasta el punto de que, por ejemplo, un papá católico aquí en Canadá con muchos hijos, él me dijo, yo en conciencia, una vez le pregunté yo a él, ¿por qué hacían ese sacrificio gigantesco de dar clases en la casa? Una familia numerosa. Obviamente que Canadá, con el costo de vida, que la esposa no pueda trabajar, eso conllevaba de que ellos tengan que comprar ropa usada, que ellos tengan que muchas veces tener una vida muy frugal. Y él me dijo lo siguiente, con mi esposa nosotros llegamos a la conclusión de que si enviábamos nuestros hijos a la escuela cometíamos un pecado mortal. Y eso es algo muy fuerte realmente, y especialmente es un testimonio muy grande de un católico que está dispuesto incluso a hacer sacrificios enormes para que no le perviertan intelectualmente y espiritualmente a sus hijos. Eso es la ESI. Ahora bien, hablando de personas, como decía la cantante colombiana, esto lo dijo en mayo de este año, 2021, 18 de mayo, la cantante colombiana Margarita Rosa, tener hijos siempre será un acto irresponsable. Que sea pensado como algo natural lo hace más irresponsable aún. ¿Y por qué puse este ejemplo? Porque este es el modo de pensar que se ha inculcado hoy en día a través de todos estos programas de lavado de cabeza por medio de la ESI, por medio de las distintas dependencias de las Naciones Unidas. Hoy en día, tener un hijo es un acto de irresponsabilidad para esta gente, porque el ser humano es el peligro más grande para el planeta Tierra. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles. Si se quedaron con las ganas, entonces busquen Que no te la cuenten en YouTube, y ahí se encuentran con el canal del padre Olivera Rabasi por un lado, y si no, bueno, también como lo mencionaba Pablo Muñoz Iturrita, hay libros, entren en su página, y si no, insisto que uno no puede defender aquello que no conoce, de la misma manera que no puede combatir aquello que desconoce.